Listo, buenos días. Les voy a hablar acerca de máquinas, programación de la producción en máquinas en paralelo. Vamos a ver algunos algoritmos que no funcionan en el caso de que tenemos una estación, por ejemplo la estación de corte, pero en la estación de corte podemos tener una máquina, 2, 3 o más. Es cuando hablamos de máquinas en paralelo, cuando tenemos una estación y tenemos varias máquinas. Ese problema se representa como P de Parallel Machines, es PM, y M indicaría el número de máquinas. Es decir, que si nuestro problema aparece P2, pues es un problema con 2 máquinas. Si aparece P3, es un problema con 3 máquinas. Bueno, vamos a algunos modelos. Vamos a maximizar la productividad. Tenemos 2 máquinas en paralelo, cuando tenemos varias máquinas en paralelo, cuando los trabajos se pueden interrumpir. En los anteriores simplemente estamos asumiendo, en este y en este estamos asumiendo que una vez el trabajo empieza en la máquina, pues ese trabajo se tiene que terminar en esa máquina. Con interrupción del trabajo simplemente podemos decir que un trabajo puede iniciar en un equipo, yo lo puedo suspender, empezar a hacer otro trabajo y en algún momento dado lo puedo retomar o lo puedo procesar en una máquina diferente. Básicamente el tiempo, digamos, uno de los criterios más importantes cuando hablamos de máquinas en paralelo es minimizar el tiempo de terminación. Recuerden que ese tiempo de terminación del último trabajo es el mismo Cmax, que nosotros llamamos MAXPAN, o el tiempo de flujo, que simplemente es la sumatoria de los tiempos de terminación de todos los trabajos. Bueno, también vamos a ver el caso de máquinas no homogéneas. Las máquinas no homogéneas son máquinas, cuando estamos asumiendo que tenemos varias máquinas, entonces esas máquinas de aquí pueden ser iguales, si tienen la misma capacidad, la misma velocidad de procesamiento, o pueden ser distintas, pueden ser diferentes, si tienen diferentes velocidades de operación o diferentes capacidades. Entonces cuando decimos que son no homogéneas es porque las máquinas pues trabajan a diferente velocidad o tienen distinta capacidad. Supuestos y definiciones. Existen varios supuestos. Primero que vamos a tener varias máquinas, si estamos hablando en el caso de máquinas, o también pues varios recursos, en este caso procesadores o servidores o operarios que tienen la misma capacidad en la misma estación. Es decir, que el trabajo puede ir a uno o puede ir a otro. Entonces el trabajo puede ejecutarse en cualquiera de ellos. Recuerden, si esta es una máquina, esta es otra, yo tengo un trabajo que programar, el trabajo puede ir a esta máquina, puede ir a esta o puede ir a esta. Ojo con este supuesto, es muy importante, es que una vez se empieza a procesar, el trabajo se termina en la máquina que inició. Pero si yo tengo preemptions, PRMP, aquí esa restricción implica que el trabajo sí se podrá interrumpir. Si esta restricción no aparece, se debe entender que el trabajo empieza en un equipo y debe terminar en ese equipo. Y el trabajo además no se interrumpe, es decir, una vez inicia se tiene que terminar. Todas las máquinas son idénticas y no se dice lo contrario. Entonces, ¿qué significa eso? Que la velocidad de operación en esta máquina es igual en esta y es igual en esta. Es decir, que el trabajo se va a demorar el mismo tiempo en cualquier máquina, en la máquina 1 o en la máquina 2 o en la máquina 3. Es decir, en cualquier máquina en la cual se puede procesar se va a demorar lo mismo. Cuando tenemos este caso, estamos hablando de que tenemos máquinas idénticas o máquinas homogéneas. Entonces, para un trabajo, el tiempo de procesamiento es el mismo, independiente de la máquina. Aquí en ejemplo, pues tenemos máquinas de moldeo por inyección,
algunas envolvedoras, etc. Máquinas no idénticas o no homogéneas. Entonces ya lo hablaba anteriormente, pues simplemente se presenta cuando las máquinas tienen diferentes velocidades de procesamiento. Ejemplo, diferentes impresoras. En algunas empresas, algunas máquinas son más nuevas, tienen más tecnología que en otras, entonces ya su capacidad o velocidad es mucho mayor. Y operan porque básicamente si tenemos un activo y a pesar de que ya en ocasiones puede estar depreciado, pero esa máquina todavía puedo seguirla utilizando, pues es muy probable que yo tenga una máquina que sea una máquina viejita con una velocidad inferior y tenga una máquina nueva que tenga otra velocidad, otra capacidad. Y el trabajo pues puede ir a cualquiera de las dos. Obviamente pues la velocidad de operación va a ser distinta, pero el trabajo sí se podría ejecutar tanto en esta máquina como en esta máquina. Entonces estamos hablando de máquinas no idénticas. Particularidades de este modelo, de este tipo de problema de máquinas en paralelo. Nosotros hablábamos que con una sola máquina, pues digamos que el problema era bastante complicado de encontrar la solución óptima, que teníamos que utilizar un branch and bound en la mayoría de los casos para encontrar la solución óptima, que en muy pocos casos teníamos reglas de despacho que nos garantizaban la solución óptima. Por ejemplo, la regla SPT, la regla LEDD, el algoritmo de Moore, el algoritmo de Euler, pero que en la mayoría de casos, pues básicamente tendríamos que utilizar un branch and bound para poder determinar la solución óptima. Entonces, en una máquina, pues simplemente era un problema de secuenciación. Aquí es un problema de secuenciación y asignación. ¿Por qué de secuenciación? Porque yo tengo que definir, por ejemplo, en la máquina 1 que va a ir el trabajo 1, 3 y el 4. En la máquina 2 va a ir el trabajo 2, el 5, el 6. Supongamos que son esos 6 trabajos. Entonces tengo que definir primero uno, asignar a qué máquina va el trabajo. Entonces es un problema de asignación. Pero a su vez también es un problema de secuenciación. Porque en cada máquina tengo que determinar cuál es el orden en que se van a programar los trabajos. Entonces es un problema de asignación, no un problema de secuenciación. Esto implica que el problema sea un problema NP-hard, o sea, un problema que es muy difícil de resolver en un tiempo polinomial. Por lo tanto, pues su solución va a ser mucho más compleja de obtener. Y el branch and bound, pues obviamente sería un poco más largo. Entonces la solución puede obtenerse usando algoritmos de lista, como mencionaba. Una lista es una secuencia de todos los trabajos. El programa se crea asignando el siguiente trabajo en la lista a la máquina con menor carga asignada. Ya entrando en materia, en las máquinas en paralelo, pues me interesa una función objetivo en particular bastante, que es la función objetivo minimizar el Cmax, que es el MAXPAN. Hay algunos resultados para problemas de dos máquinas. Entonces aquí observemos la notación de Kendall, de Graham. Tenemos P2. La P es de Parallel Machines, o sea, máquinas en paralelo. El 2 me indica el número de máquinas que voy a tener en esa estación, en ese caso 2. Esta parte en medio me indica que no tiene ninguna restricción. Entonces, por lo tanto, el trabajo inicia y termina en la máquina donde empezó. Y el Cmax me indica que yo quiero minimizar el Cmax o el MAXPAN, que es el tiempo de terminación del último trabajo. Entonces, cuando yo tengo dos máquinas únicamente, pues ese problema es equivalente a un problema de partición. Entonces se tienen n enteros. Entonces n enteros es el número de trabajos. ¿Sí? Entonces si yo sumo los tiempos de procesamiento de los n trabajos que yo tengo y su resultado me da igual a 2b, por decir algo, ese 2b me da igual a 20. Supongamos que 2b es 20. ¿Yo qué podría decir? Yo podría decir que mi solución simplemente consiste en partir el problema en dos particiones.
partición 1 y partición 2. Entonces aquí ingreso los trabajos. Aquí ingreso los trabajos hasta completar ¿qué? Un tiempo de procesamiento de 10. Y aquí ingreso los otros trabajos, supongamos que es 3 y 4, hasta completar un tiempo de procesamiento de 10. Observe que la suma de estos dos pues me haría 20. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo obtener esa partición, esas particiones, cuya suma es igual a 2b, que es este 20, en el ejemplo que estoy dando, pues yo tengo una solución óptima. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos entonces es si esa partición se puede obtener o no. Entonces, la pregunta es, ¿existe una partición en dos conjuntos, conjunto 1 y conjunto 2, de tal forma que los tiempos de procesamiento de los trabajos que están en cada conjunto son iguales y que a su vez debe sumar la mitad del tiempo de todos los trabajos? Si eso existe, pues sería muy beneficioso porque básicamente el Cmax, que es el tiempo de terminación del último trabajo, sería el mismo para las dos máquinas y estaríamos garantizando que la solución es óptima. ¿De acuerdo? Entonces aquí hagamos un ejemplo. Entonces, vamos a hacer los siguientes ejemplos. Supongamos que yo tengo los siguientes trabajos. Trabajo 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo el tiempo de procesamiento por acá trabajo. Este tiene trabajo 2, 4, 5, 7 y 20. Entonces tenemos 6, 5, 11, 18 y 20. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Si yo sumo los tiempos de procesamiento de los trabajos, esos tiempos me harían 6, 11, 18, 20. Entonces la sumatoria sí me da 20. Entonces yo tengo que formar dos particiones cuyos trabajos que van en cada partición deben sumar 10. Entonces en este caso, por ejemplo, 5 y 4, 9, no puedo, porque no tengo otro para completar 10. 7 y 2, 9 y 2, 11. Entonces, ¿qué otra combinación podría yo formar para que me dieran 10? Entonces no la da, ¿cierto? Entonces en una partición, si yo doy por ejemplo el trabajo 2 y el trabajo 3, esto, la sumatoria de los PJ aquí me daría 11. En el otro iría en el trabajo 1, trabajo 4 y trabajo 5. Si yo sumo los tiempos de procesamiento de esos trabajos, me daría 9, 11. Perdón, aquí me daría 5 y 4, 9. Este me haría 9 y en este me haría trabajo 1 se demora 2, trabajo 4 se demora 7 y trabajo 5 se demora 2. 7 y 2, 9 y 2, 11. Entonces, ¿qué pasa? Como la sumatoria de los dos tiempos es distinta, entonces yo no puedo garantizar pues, que el Cmax es óptimo allí. Puede que sí, puede que no. Entonces hagamos otro ejemplo. Supongamos que ya nos dio este. Tenemos este J, PJ. Aquí tengo trabajo 1 que se demora 5, trabajo 2 que se demora 3, trabajo 3 que se demora 2, trabajo 4 que se demora 7 y trabajo 5 que se demora 3.
Entonces sumamos los tiempos de procesamiento de todos los trabajos. Entonces daría 5 y 3, 8 y 2, 10, 17 y 3, 20. Los mismos 20. Entonces yo tengo que formar dos conjuntos de tal forma que los tiempos de procesamiento sean la mitad de este valor que es 20. O sea, que los tiempos de procesamiento den 10. Entonces, yo busco una combinación que aquí pongo el trabajo 1 y el trabajo 4. Si yo sumo los tiempos de procesamiento, eso me da, el trabajo 1 se demora 5 y el trabajo 4 se demora 7. Perdón, entonces aquí no es el trabajo 1, sino que es el trabajo 2. Entonces el trabajo 2 se demora 3, el trabajo 4 se demora 7, entonces aquí ya me daría 10. Entonces así iría el trabajo 1, iría el trabajo 3 y el trabajo 5. Si yo sumo los tiempos de procesamiento, pues aquí me haría el trabajo 1 se demora 5, el trabajo 3 se demora 2 y el trabajo 5 se demora 3, siempre me darían 10. Como las dos particiones son iguales, entonces yo puedo decir que el Cmax, en este caso es 10, ese Cmax sí sería óptimo. En esta no necesariamente puedo garantizar eso porque no se cumple que las dos particiones sean iguales. Es un resultado importante cuando tengo dos máquinas y puedo armar dos conjuntos exactos. Entonces simplemente la secuenciación me la daría. Entonces, ¿qué haría aquí? Yo diría lo siguiente. Entonces la respuesta que haría para este aplicaría de la máquina 1. Entonces en la máquina 1 iría la secuencia 2, 4. En la máquina 2, entonces iría trabajo 1, 3 y 5. Y el Cmax es de 10. Entonces esas son las secuencias de cómo se van a programar cada una de las máquinas. Y el Cmax eso tiene, que en este caso sería óptimo, porque estamos cumpliendo con esta partición. ¿Qué pasa? Que aquí tenía un resultado para dos máquinas, pero ¿qué sucede en el caso de que yo tenga varias máquinas, como en este caso? Es decir, que el m sea mayor a 2, es decir, tengo 3 máquinas en adelante y mi función objetivo sigue siendo Cmax, minimizar el maze-span. Entonces, puedes utilizar algoritmos de lista o puedes utilizar la regla LPT. Recuerden que la regla del LPT es programar los trabajos con mayor tiempo de procesamiento primero. Entonces la regla LPT pues, es importante y ha demostrado que tiene cierta calidad en cuanto a la solución que nos brinda. Entonces básicamente la regla LPT tiene una garantía de desempeño respecto al Cmax óptimo. Entonces, ¿de qué depende la garantía de desempeño? Depende del número de máquinas. Entonces, yo tengo 3 máquinas en paralelo. Yo puedo decir que el Cmax, que es la mejor solución, va a ser menor o igual a 4 tercios menos 1 sobre 3 por 3 del Cmax. Entonces básicamente eso me da Cmax es menor o igual a 4 tercios menos 1 noveno del Cmax. Entonces eso me da que el Cmax que se obtiene es menor, el Cmax del LPT es menor o igual. Entonces 12 novenos menos 1 noveno me da 11 novenos del Cmax. Y 11 novenos me da 1.22. O sea que el Cmax que yo tengo en el LPT es menor o igual a 1.22 del Cmax óptimo.
Es decir, que me alejo 22% como máximo me alejo 22% de la mejor solución. Entonces, básicamente eso indica esa garantía de desempeño. Entonces, alejarse como máximo 22% de un problema que es muy complicado, tener la solución óptima, pues digamos que no es digamos tan grave. Y podemos decir que la regla LPT pues da una solución buena y da esa garantía pues de desempeño que tenemos. Y además no estoy diciendo que sea el 22% exacto, es decir, como máximo, puede que de la solución óptima, puede que únicamente se aleje el 5%. Es decir, que a lo más que se pueda llegar a alejar es 22%. Entonces digamos que es una solución que es buena.